En algún lugar leí que el mejor perfume viene en frascos muy pequeños y dicen que los mejores venenos también. Pues entonces traigamos al diminuto Dr. Psycho. Y seguramente te suena de la famosa serie de animación de Harley Quinn. Pero quizás no sepas que es uno de los personajes más antiguos archienemigos de Wonder Woman. Creado por William Moulton Marston y dibujado por H.G. Peter en el volumen 1, número 5 de Wonder Woman de julio de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Y aunque aparece en diferentes momentos, versiones, autores, hasta ahora, este es un personaje creado en tiempos bélicos y es en esos momentos donde la mujer lucha por alcanzar una mayor participación militar y social, y es por eso que me veo en la obligación de, antes que nada, hablar de la WAAC, es decir, el Cuerpo de Mujeres Auxiliares del Ejército, una propuesta que nació 2 años antes de este cómic, de la mano de una congresista, Edith Nurse Rogers, que presentó un proyecto de ley, habiendo sido testigo de la horrible situación de la mujer en la Primera Guerra Mundial. Rogers prometió que si las mujeres sirven en apoyo del ejército, lo harán con todos los derechos y beneficios otorgados a los soldados hombres. Y estimulado por el ataque de Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, el presidente Franklin D. Roosevelt promulgó el proyecto de ley y el 15 y 16 de mayo de 1942, Obeta Kup-Hobby fue juramentada como la primera directora de la WAAC, que se estableció con el propósito de poner a disposición de la defensa nacional el conocimiento, la habilidad y la formación especial de las mujeres de la nación, hasta que la WAAC fue finalmente absorbida por el ejército regular en 1978. Lo sé, todo esto que a priori era un logro para aquellas mujeres, pero que tenían a gran parte del gobierno, la prensa y la opinión pública en contra, diciendo: ¿con las mujeres prestando servicio? ¿Quién va a hacer la comida, la limpieza, los arreglos, las humildes tareas hogareñas a las que cada mujer siempre ha estado dedicada? ¿Quién educará a los niños? También intentaron filtrar el bulo que las mujeres servían como alivio sexual o para el beneplácito de los propios soldados, falsos embarazos y enfermedades venéreas y muchas mentiras y cuestiones difíciles que sería muy largo para explicarlo aquí. La verdad es que las mujeres prestaron un servicio impecable e impagable durante la Segunda Guerra Mundial. Y tal vez te estés preguntando, ¿qué tiene que ver el Dr. Psycho con todo esto? ¿Cuál es su verdadero origen? ¿Cuáles son sus poderes? Para comenzar, te diré que su verdadero nombre es Edgar Cisco, el poderoso y también misógino, el Dr. Psycho. Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Themyscira. Edgar Cisco comenzó su carrera criminal como un brillante estudiante de medicina que sufrió con frecuencia el ser humillado por sus compañeros. Por su gran inteligencia y su reducido tamaño, a pesar de esto, encontró el amor y se prometió con Marva Jane Grey. Tristemente, la descubrió engañándolo con Ben Bradley, campeón de atletismo universitario. Como si todo esto fuera poco, Ben Bradley planeó la expulsión de Edgar de la universidad, haciéndole parecer culpable delante de Marva y la universidad de un robo en el laboratorio universitario valorado en $125,000. Después del juicio y el testimonio de Marva inculpándolo, pasó muchos años en prisión, arruinando del todo no solo su relación amorosa, sino su prestigio y su brillante carrera. La horrible experiencia despertó en Cisco poderes latentes de ilusión e hipnosis, planeando así su venganza, acumulando un gran odio hacia las mujeres.
Al cumplir su condena, secuestró, torturó a Bradley. Este le confesó falsamente que Marva había sido su cómplice y finalmente lo mató. Zico también secuestró y torturó a Marva, obligándola con hipnosis a casarse con él, sometiéndola a experimentos de ciencias ocultas. Descubrió que a través del cuerpo de Marva podía extraer una especie de ectoplasma, dándole forma y usándola a voluntad para disfrazarse momentáneamente y recrear a George Washington y a otros personajes como Hércules, Mussolini, el boxeador John L. Sullivan y un coronel llamado Darnell. Sí, créetelo, engañando a miles de personas y a mandos del ejército para convencerlos de lo inútiles que eran las mujeres para la guerra. Veamos en el cómics lo que dice el Dr. Zico disfrazado de George Washington. Un silencio impresionante cae sobre el público mientras Washington se dirige a ellos. Una advertencia les tengo. Las mujeres perderán la guerra por América. No se debe permitir a las mujeres tener la responsabilidad que ahora tienen. Las mujeres no deben fabricar artillería, torpedos, piezas de aviones. No deben confiar en ellas secretos de guerra o servir en las fuerzas armadas. Las mujeres traicionarán a su patria a través de la debilidad, no a la traición. Todo esto se complica cuando Wonder Woman sospecha del fraude del doctor y es entonces cuando este secuestra al propio Steve Trevor para tomar su forma, atraerla y disfrazado atraparla mediante una maquiavélica máquina que separa el alma del cuerpo. Pero con lo que el Dr. Zico no contaba era con los poderes psíquicos de la propia Diana, que logra romper las cadenas y tomar nuevamente el control sobre su cuerpo y alma, liberando así a Steve y a una desvalida Marva. Vamos al cómics, porque Diana tiene algo que decir. No deberías haberme liberado. Está furioso. No dejes que me torture más. No sea que... No tengas miedo, Marva. Zico no puede dañarte ahora. Ya no tiene poder sobre ti, excepto si tú misma se lo das. Me arruinó la vida. He estado sometida al dominio de un marido cruel. Pero, ¿qué puedo hacer ahora? Soy solo una víctima. Fortalécete, ganando tu propia vida. Únete a la WAAC. Lucha por tu vida y país. Recuerda que cuando mejor aprendas a luchar, menos miedo tendrás. Y creo que llegó el momento de revelar cómo el atormentado y polifacético Dr. Zico está inspirado en dos brillantes figuras de la vida real, de la propia juventud de Marshall. Primero, Lon Chaney, actor estadounidense de los inicios del cine, conocido como el hombre de las 1000 caras o el maestro del terror. Fue un gran intérprete, bailarín, cantante, comediante y un genio de la caracterización en la época del cine mudo. Pero Lon no tuvo una infancia fácil. Era hijo de padre y madre sordomudos. Se casa muy joven, invadiéndole un terrible miedo a que sus posibles hijos heredaran la discapacidad de sus abuelos. Su inicio como actor de teatro fue marcada y arruinada por el intento de suicidio de su esposa, la cantante Cliff Cranston, madre de su único hijo sano, saltando al escenario donde estaba actuando Lon con cloruro de mercurio, un corrosivo altamente tóxico, goteando de su boca. Ella, al recuperarse, perdió la capacidad de canto, se divorció, se desentendió del niño que terminó en un orfanato. Tiempo después, Lon se casa nuevamente, recuperando así la custodia de su hijo de ya 10 años, mintiéndole para explicar la ausencia de su madre biológica. Lon le dijo a su hijo que ella había muerto. El hombre de las 1000 caras se convirtió en una gran estrella del cine hasta que contrajo un cáncer de pulmón, una serie de enfermedades que finalmente lo llevaron a la muerte en 1930, con tan solo 47 años de edad. Y llegamos al alemán, el brillante médico y psicólogo, el Dr. Hugo Maustenberg, considerado padre de la psicología aplicada.
la psicología industrial y muy valorado en su tiempo. Presidente de la Asociación Americana de Psicología en 1898. Dirigía el prestigioso laboratorio de psicología de Harvard. Pero esto no le duraría mucho. Mustenberg coqueteaba con la metafísica, públicamente relacionado con la investigación del mundo espiritista, el ectoplasma y la comunicación con el más allá. Tenía un gran historial de exponer a médiums y otros charlatanes psíquicos y el uso del hipnotismo en tratamientos que, aunque cuestionables por sus colegas, le dieron gran notoriedad popular y cobertura en la prensa. Pero al mismo tiempo se resentía su prestigio como científico y académico. La universidad no veía con buenos ojos el protagonismo mediático que cobraba su brillante figura. Lo consideraba incompatible con la seriedad y el rigor del trabajo intelectual. Mustenberg fue distanciándose de esta manera de sus colegas, que le hacían el vacío cada vez más evidente. Su situación se agravó en torno a la Primera Guerra Mundial. Algunos colegas llegaron a afirmar que era un traidor y espía alemán a punto de ser deportado, ya que él públicamente se mostraba con una actitud pro-alemán y pro-nazi. Finalmente murió prematuramente a los 53 años de una hemorragia cerebral. Se dice que no aguantó la presión y el desprestigio al que fue sometido. Curiosamente, mientras daba clases en un colegio femenino asociado con la Universidad de Harvard, y digo curiosamente porque lo que muy pocos saben es que era profesor y asesor universitario de un joven William Moulton Marston, pero el joven Marston, abiertamente feminista, lo tenía en el punto de mira, ya que Mustenberg se opuso con vehemencia tanto al sufragio como a los movimientos feministas de la época. Además, él pensaba que habían diferencias en las capacidades intelectuales entre mujeres y hombres, lo que impedía que ellas pudieran participar en igualdad de condiciones en la universidad. La mujer solo puede estudiar en la universidad para aspirar a convertirse en valiosas ayudantes de laboratorio de los verdaderos científicos hombres, o en esposas instruidas, no para ejercer, sino con las que poder conversar. Como resultado de mezclar estas dos grandes figuras, Lon Chaney y Hugo Mustenberg, con la actividad espiritista muy en auge en aquellas décadas y la WAAC, tenemos como resultado al Dr. Psycho, con una sociología que solo un psicólogo como Marston podía construir. En cuanto al futuro del Dr. Psycho, siguió formando parte del grupo de enemigos de Wonder Woman y de los héroes de DC hasta ahora. Sus poderes han evolucionado a habilidades psíquicas como la telepatía, control mental, proyección astral, telequinesis, levitación, creación de explosiones y construcciones de energía psiónica. Pero en esencia sigue siendo ese mismo hombre acomplejadamente bajito, arrogante, misógino y bravucón de su primera historia. Desde aquí, desde el canal Oculto en Themyscira, queremos hacer un reconocimiento a todas las mujeres soldados de todo el mundo, que son el resultado de muchas otras que en ocasiones dieron la vida para que ahora sea posible. Gracias por visitarnos, y si te gusta tanto como a mí el universo de los cómics y el personaje de Wonder Woman, suscríbete para no perderte de nada. Para la publicación de este contenido seremos 1000 suscriptores. Una vez más, 1000 gracias por disfrutar junto a mí del maravilloso universo de Wonder Woman a través del increíble mundo de los cómics. Y recuerda que puedes encontrarme en Facebook, Twitter e Instagram. Un gran abrazo y hasta la próxima.